Descubierto los escalofriantes secretos de brujas malditas y entes siniestros en Hidalgo. Laura, madre soltera de 32 años, sabía que cada noche de trabajo en la fábrica era una batalla contra su propia desesperación. Su hijo de 8 años, Hugo, la esperaba en casa, confiando en que su madre siempre regresaría. Pero algo en el aire del pequeño pueblo de Hidalgo se había vuelto pesado, como si la misma tierra respirara un miedo antiguo. Los rumores sobre desapariciones comenzaron a murmullarse entre los vecinos, historias macabras sobre brujas malditas que vagaban en el bosque. Aunque al principio creía que eran solo cuentos de viejos malhumorados, la inquietud comenzó a carcomer su mente. Una noche, tras una larga jornada, las nubes oscuras cubrieron el cielo y el viento aullaba frío y amenazante. Al caminar por las callejuelas desiertas, un escalofrío recorrió su espalda al escuchar pasos detrás de ella. Volteó rápidamente, solo para encontrar la sombra de un árbol retorcido, pero la sensación de ser observada persistía. Su corazón latía rápido, con cada sonido en la noche como un eco de su creciente paranoia. «Son solo leyendas», se decía a sí misma intentando silenciar su miedo. Los murmullos en el pueblo aumentaron, los amigos comenzaban a desaparecer, casa tras casa, se cerraban las puertas, las risas se extinguían. Un anciano, conocido por su sabiduría, se acercó a ella un día. Su mirada, profunda y sombría, transmitía un secreto escondido. «Laura, ten cuidado. La familia es importante, pero hay cosas que están fuera de nuestro control. Lo que le ha pasado a la gente está ligado a un viejo pacto, con las brujas del bosque», le dijo, mientras ella reía nerviosamente, sintiendo el sudor frío en su frente. Una mañana, un mensaje anónimo apareció en su puerta. «Confía en los tuyos o perderás lo que más amas». Su corazón se hundió. Sabía que Hugo había estado teniendo pesadillas y que a veces se despertaba gritando por las sombras de la noche. Esa misma tarde, Laura empezó a buscar respuestas en el folclore local. Las historias hablaban de antiguas guardianas, pero también de traiciones fatales y culpas familiares que la llevaban a temer lo peor. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia». Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Los días pasaron y la tensión se espesó como la niebla en un amanecer oscuro. Una noche, un susurro helado se filtró de entre los árboles. Fue entonces cuando su hijo desapareció. Laura sintió que el mundo se le caía encima, atrapada entre el pánico y la desesperación. Se adentró en la oscuridad del bosque, el lugar que había temido. El aire se cargó de tensión mientras el crujido de las hojas la guiaba. ¿Qué encontraría allí? Sombras danzaban entre los árboles y en su cabeza resonaban ecos de antiguos pactos. Laura se detuvo al ver símbolos extraños tallados en la corteza de un árbol. Su corazón retumbó. El bosque, antes familiar, se convirtió en su mayor enemigo. La pregunta latente llenaba su mente. ¿Podría rescatar a su hijo antes de que fuera demasiado tarde? Las sombras se movían y un grito sordo rompió la noche. ¿Quién lo había reclamado? La oscuridad era densa, palpable. Laura sintió como si el mismo bosque se inclinara sobre ella, presionando su pecho con un temor asfixiante.
Las sombras no solo danzaban, parecían tener vida propia, y susurros lejanos llenaban el aire, como si el lugar guardara secretos que no debían ser desvelados. Con cada paso que daba, el suelo crujía bajo sus pies, como si advirtiera su presencia. La desesperación la impulsaba a seguir adelante todavía más. «¡Hugo!», gritó, pero su voz se perdió en el silencio, tragada por la profunda noche. De repente, un nuevo sonido interrumpió la quietud. Un quejido, una mezcla de llanto y súplica, resonando en algún lugar dentro del bosque. Laura se detuvo, el corazón latiendo como un tambor. ¿Podría ser su hijo? Sin pensarlo, comenzó a correr hacia la dirección del lamento, atravesando arbustos que la arañaban y susurraban con cada roce. Al llegar a un claro, la luna brillaba por encima, iluminando una figura en el suelo. Era un niño, pero su hijo no estaba allí. El parecido era inquietante, la piel pálida, los cabellos oscuros y desordenados. Pero no era Hugo. Era la imagen de un niño perdido, cuyo rostro estaba bañado en lágrimas que parecían luz en la oscuridad. El miedo se apoderó de ella, y su instinto de huir chocó con el deseo de ayudar. «¿Quién eres?», preguntó su voz temblando. La figura levantó la mirada y sus ojos, vacíos y sin vida, la atravesaron como dagas. «Ellos vienen por ti», dijo con una voz que sonaba como el eco de un susurro en un túnel. El frío la envolvió. Sin esperar más, giró sobre sus talones y echó a correr al sendero que la había traído hasta el claro, pero las sombras se movían más rápido. Se sentía seguida, un latido de oscuridad alcanzándola. Las risas burlonas de las brujas llenaban el aire, resonando como ecos lejanos. Cuando creyó que finalmente habían cesado, una raíz atrapó su pie, haciendo que cayera de bruces en el suelo. Laura jadeaba, el miedo ahogando su voz. Se arrastró en el suelo, intentando levantarse, cuando un aire helado le dio en la nuca. Sintiéndose atrapada, una desesperación llena de terror la embargó. Al girar la cabeza, vislumbró una figura al final del camino, iluminada por la luz de la luna como si fuera un espectro. Era una mujer, con cabellos oscuros y una mirada penetrante que parecía contener todo el horror del bosque. «Sabes lo que has desatado», le susurró. «Tu hijo es solo el comienzo». Laura tembló, sabiendo que la advertencia no era en vano. Las sombras empezaron a acercarse, tomando formas más definidas y macabras, y la imagen de Hugo se dibujó en su mente, sonriendo inocentemente mientras los ecos de las risas desaparecían. ¿Qué pacto había hecho su familia para que su hijo fuera un peón en este juego aterrador? Gritó el nombre de su hijo una vez más con desesperación, y la figura de la mujer sonrió, casi con diversión. «Ven, Laura, el bosque desea jugar». El pánico estaba en su máxima expresión. A medida que las sombras la rodeaban, una pregunta emergió de lo más profundo de su ser. ¿Dónde estaba Hugo en todo esto? La noche prometía respuestas, pero a un precio que no sabía si podía pagar, y antes de que pudiera reaccionar, el sonido de pasos se desvaneció. Pero una voz resonó en su mente. «Debes elegir». Laura se encontró en un dilema mortal, atrapada entre correr y buscar su hijo o enfrentarse a lo desconocido. Lo que descubriera podría cambiarlo todo. ¿Sería capaz de rescatar a Hugo antes de que las brujas reclamaran lo que era suyo? Mientras las sombras se acercaban y el aire se volvía opresivo, la angustia la envolvía, dejando su corazón latiendo al borde del colapso. La elección ya no era solo sobre ella. La vida de su hijo pendía de un hilo, y el bosque se preparaba para devorarla. ¿Logrará desentrañar el horror que se cierne sobre Hidalgo? Las brujas estaban listas para la próxima jugada. ¿Quién sería el siguiente en caer? Laura dejó que su instinto la guiara. El pánico la impulsaba hacia adelante. No podía pensar más. Cada paso eran ecos de su angustia. El suelo parecía absorber su energía.
Los gritos de su hijo resonaban en su mente, un eco desesperado que se entremezclaba con las risas burlonas que retumbaban a su alrededor. La figura de la mujer y su advertencia no la dejaban en paz, formando sombras en su cabeza. Se detuvo por un momento para recuperar aliento. Sus manos temblaban. Miró a su alrededor, buscando una salida, pero el paisaje había cambiado. Lo que antes parecía un sendero claro ahora era un laberinto de árboles torcidos y ramas que se retorcían como dedos huesudos. Sus ojos se abrieron como platos, aterrorizados. ¿Era el bosque quien la había atrapado o ella había caído en su propia trampa? ¡Hugo! Gritó nuevamente, su voz ruptura en el aire frío. Pero todo lo que recibió a cambio fue un silencio ensordecedor, pesado. Un nudo se formó en su estómago y una idea oscura comenzó a florecer en su mente. ¿Y si todo esto era un castigo? Sin darse cuenta, se topó con un antiguo altar cubierto de musgo. En su centro, una serie de símbolos tallados la miraban sin compasión. Estaba claro que ese lugar no era solo un punto de referencia. Era un centro de poder. Un vínculo oscuro entre las brujas y lo que una vez supo como vida. Las historias que su abuela le contaba sobre las brujas de Hidalgo, figuras que consumían a los niños, regresaron a ella como un vendaval. Se dio cuenta de que el sacrificio de su hijo podría estar en juego. El lamento de aquel niño perdido resonó nuevamente, arrastrándolo con su pena. No podía dejarlo pasar. Se acercó al altar, sintiendo que lo llamaba, pero el frío que emanaba de él la detuvo. Era un aviso, una advertencia. La voz de la mujer volvió a articularse en su mente. Elige. Laura cerró los ojos, se concentró, imaginó a Hugo. La risa de su pequeño era lo único que la mantenía anclada a la realidad. Con un gesto tembloroso, tocó los símbolos en el altar. Un escalofrío recorrió su columna vertebral, y en un instante, imágenes danzaron ante sus ojos. Sombras oscuras, susurros de brujas, la sensación de ser observada. Fue entonces cuando una sombra tomó forma detrás de ella. Se dio la vuelta, terriblemente consciente de que no estaba sola. La mujer de cabello oscuro estaba allí, avanzando hacia ella lentamente, como si cada paso estuviera cargado de una intención maligna. «Has venido a jugar, pero los juegos siempre tienen un precio», dijo. Su voz era un susurro rasposo que aturdía su mente. En el instante en que Laura se preparaba para gritar, una figura emergió del bosque. Era Hugo. Su pequeño cuerpo se deslizaba hacia adelante. Parecía perdido, como si el bosque lo hubiera ensolado. Su rostro reflejaba miedo y confusión. «¡Mamá!», gritó con una voz desgarradora que quebró el corazón de Laura. «¡Hugo!». La desesperación la llevó a avanzar, pero las sombras comenzaron a arremolinarse a su alrededor, impidiéndole el paso. Laura sintió que un muro invisible la separaba de su hijo. Las brujas habían creado esta trampa, y ella había caído en ella. «¡Corre, mamá, corre!», le dijo Hugo. Su voz se desvanecía con las risas burlonas que llenaron la atmósfera. La elección estaba aquí. Podía ir hacia su hijo y perderse en las sombras o enfrentarse a la mujer y descifrar el misterio que mantenía atrapada su alma. Laura miró con decisión a la mujer. «No estoy aquí para jugar». Con fuerzas renovadas tomó una decisión. Mientras las sombras se deslizaban hacia ella, con un grito feroz, lanzó un hechizo que solo conocía de las historias. Pero al hacerlo, un resplandor la rodeó y la figura de su hijo retrocedió. Las risas cesaron y el bosque tembló. La oscuridad se había vuelto a agrupar en torno a ella, más fuerte que nunca, y el aire se tornó pesado. Un nuevo dilema apareció, más aterrador que el anterior. En su intento de liberarlo, había puesto en peligro la vida de su hijo. Pero todavía había tiempo, o eso pensaba. Desde lo más profundo del bosque, una nueva voz surgió, más potente que nunca, resonando en su interior. «Has hecho tu elección, y las consecuencias serán nefastas».
El bosque se agitó, y Laura supo que el juego apenas comenzaba. Podría salvar a Hugo antes de caer en la oscuridad. Las sombras comenzaron a moverse. La mujer miró a Laura, ahora con una sonrisa siniestra. «Y tú, querida, necesitas saber más de lo que crees». El resplandor que envolvía a Laura titilaba, dándole una corta sensación de esperanza en medio de la pesadilla. Sin embargo, la sonrisa de la mujer se expandía, y en sus labios había un eco burlón que hacía retumbar el corazón de Laura. «Tu hechizo no será suficiente. Aquí el poder tiene reglas, y tú no estás hecha para jugar», susurró, y con un movimiento de su mano, las sombras danzaron violentamente en la penumbra. Laura sentía el sudor frío en su frente. El altar parecía pulsar, vibrando con una energía oscura que vibraba en sus huesos. «Hugo», murmuró, su voz ronca de angustia. Pero las visiones del niño comenzaron a desdibujarse. Su imagen se volvía cada vez más tenue. La mujer, aún avanzando lentamente, hizo un gesto que pareció hacer temblar al bosque. Entonces el aire cambió. Un murmullo comenzó a surgir entre los árboles, palabras en un susurro que helaban la sangre. Laura entrecerró los ojos, su mente buscando comprender. «No son palabras, son las voces de las brujas», entendió, sintiendo que se le encogía el estómago. Las historias que había escuchado de niña afirmaban que las almas que no encontraban su camino quedaban atrapadas en esta selva, convirtiéndose en eternos lamentos. «Ellas son parte de este lugar, querida», dijo la mujer, señalando los árboles que parecían moverse con vida propia. «Ellas son las que se llevan lo que más amas». Laura sintió cómo el terror le invadía el cuerpo. Miró hacia Hugo, que a pesar de la distancia seguía llamándola, pero un grito dentro de ella clamaba con desesperación. La mujer dio otro paso. «¿Y tú, dulce Laura, realmente estás dispuesta a perderlo por un simple hechizo?» Las sombras danzantes comenzaron a formar figuras. No eran solo ilusiones, eran rostros, niños perdidos que habían sido devorados por el bosque. Sus ojos vacíos la miraban con tristeza y desesperación. «¡No!», gritó Laura, aislada por el muro invisible. Entonces, la voz de su madre resonó en su mente, recordándole cómo enfrentar la oscuridad. «Recuerda lo que eres la noche de Samhain. Tu poder proviene de tus raíces y el amor que llevas en el corazón». Su mano tembló, aún posada sobre el símbolo que había tocado. Musitó palabras olvidadas de su infancia, palabras que iluminaban los rincones de la memoria. «Despertar, apártalos», gritó con todas sus fuerzas. Las sombras comenzaron a temblar, pero no se disiparon. La mujer, ahora con un destello de ira en sus ojos, extendió sus manos y con un grito agudo invocó a las almas que estaban perdidas. Un viento helado se levantó, serpentinas gélidas de aire las arrastraban hacia Laura, como si fueran manos clamando por ayuda. «Esto se vuelve más divertido», siseó la mujer. «Puedes elegir quedarte aquí y ser parte de mi festín, o irte, pero para siempre». La risa estalló en una caída de ecos, resonando como un canto de las mismas brujas. Laura cerró los ojos con fuerza, recordando a su hijo. La risa clara y tierna de Hugo volvió a llenar su mente, igual que el amor que había sentido al tenerlo en sus brazos por primera vez. Sacó toda la fuerza que le quedaba y gritó: «No voy a permitir que te lo lleves». En ese momento, el altar brilló con fuerza, irradiando una luz cegadora. Las sombras chillaron en furia, retorciéndose como serpientes ante la luz. Laura sintió cómo el aire se volvía denso, casi tangible, mientras el poder del altar luchaba contra las sombras oscuras. Pero, de repente, un grito desgarrador la hizo volver a mirar a Hugo. Él estaba allí, más cerca ahora, con su pequeño rostro cubierto de terror. «¡Mamá!», clamó, y la desesperación volvió a desgarrar el corazón de Laura. «¡Ayúdame!».
Laura sintió que el tiempo se detenía. En ese instante entendió que el amor que había por su hijo era más poderoso que toda la oscuridad del mundo. Y, mientras conjuraba de nuevo las palabras ancestrales, notó que el altar parecía responder. «Es hora de elegir de verdad», susurró la mujer, mientras lo que parecía un trueno bajo sus pies comenzaba a retumbar, increscendo. La oscuridad y la luz luchaban en una batalla titánica, haciendo temblar el suelo. Laura sabía que el final estaba cerca, y la única forma de ganar era enfrentarse a lo desconocido, a lo que realmente significaban las consecuencias de su elección. «Si ganas, ¿qué pasará con tu niño?», preguntó la mujer, con esa sonrisa burlona, más cercana a lo insidioso que a lo humano. Todo se reduciría a un solo momento. Todo se iría, o todo se salvaría. Y lo que no sabía era que el precio del poder podría arrastrar a más de lo que jamás imaginó. ¿Estaba dispuesta a afrontar lo que vendría? Con el impulso del amor brillando en su interior, dejó escapar un grito que resonó en el bosque, empujando a todas las almas perdidas en un frenesí de luz. El altar estalló en llamas y la mujer pareció desvanecerse en un rayo de luz. Pero justo antes de que el mundo se tragara esa luz, se escuchó un estruendo. Laura sintió que el suelo se había roto bajo sus pies. «¿Qué estás haciendo?», dudó, mientras todo comenzaba a colapsar. Un peso abrumador la inundó. «Hugo». La oscuridad se arrastraba. ¿Iba a perderlo para siempre o podría encontrar la manera de salvarlo durante la tormenta? Un silencio aterrador llenó el aire, y entonces, como un último susurro, la mujer rió. El verdadero juego apenas comienza. El eco de la risa de la mujer resonó en el bosque como un oscuro presagio. Laura sintió cómo el suelo temblaba debajo de sus pies. Las raíces de los árboles parecían alargarse, queriendo apresarla en su trampa mortal. Las llamas del altar luchaban por no extinguirse, pero la oscuridad que se deslizaba a su alrededor era más voraz. «¡No, no, no!», gritó mientras las sombras se enroscaban en sus piernas como serpientes hambrientas. El terror se instaló en su pecho mientras recordaba las historias que le contaba su abuela sobre las brujas que podían devorar no solo cuerpos, sino también almas. La imagen de Hugo continuaba parpadeando en su mente, su pequeño rostro, los ojos llenos de miedo. Laura se obligó a mirar hacia adelante. La luz del altar parpadeaba débilmente, como un faro en medio de la tormenta, pero sabía que cada instante contaba. «Debo creer en mi poder», murmuró para sí misma, mientras sus manos temblaban. Recordaba las palabras de su madre sobre el amor y la luz. Debía hacerlas suyas. Sin embargo, cada invocación que intentaba era ahogada por las risas burlonas que llenaban el aire, resonando cada vez más cerca, envolviéndola en una espiral de desespero. La mujer había desaparecido, pero su eco permanecía, como una sombra persistente. Laura cerró los ojos y se concentró, buscando lo más profundo de su esencia. Desde el fondo de su ser, comenzó a murmurar palabras antiguas, aquellas que se transmitían entre generaciones. La luz del altar brilló un poco más con cada palabra, mientras las sombras comenzaron a retroceder. «¡Hugo!», clamó, y aunque su voz se alzó potente, las sombras se volvieron a abalanzar sobre ella. El suelo debajo de su cuerpo comenzó a agrietarse más, como si el mismo bosque tratara de engullirla. «Ven a mí, hijo. Estoy aquí. No te dejaré ir». Una sombra se detuvo justo frente a ella, una figura inconfundible. «No puedes salvarlo», susurró, un tono suave pero cortante, como un cuchillo. Era una de las almas perdidas, un niño con ojos huecos, reflejando la desesperación que Laura sentía. «Solo lo llevaré a donde les pertenece». «¡Cállate!», gritó Laura, terror y determinación entremezclados en su voz. Peligraba, pero sabía que no podía dejar que el miedo la controlara.
inspiró profundamente y recordó el amor que sentía por su hijo, ese amor que desafiaba toda lógica y razón. «Hugo es mío, no te lo llevarás». Al abrir los ojos, la luz del altar estalló, diseminando un destello que ahuyentó a la sombra del niño, aunque la risa se intensificó. No era solo la mujer, un coro de voces se alzaba en un canto que reverberaba en cada rincón de la selva. Risas escalofriantes llenaron el aire. «¿Ves lo que has despertado?», seguía la sombra. «Ya no es solo tu vida en juego. Todas las almas que has tocado están aquí, atrapadas en el mismo destino». Laura se dio cuenta de la verdad detrás de sus palabras. Cada hechizo, cada invocación, había atraído más de lo que había esperado. El bosque se había alimentado de sus deseos y ahora estaba más hambriento que nunca. «Deberás pagar un precio», advirtió la figura mientras más sombras comenzaban a formarse a su alrededor. La presión aumentaba, el bosque latiendo con vida propia, mientras Laura luchaba por mantener el control. La luz se tornó intermitente. «Piensa en tu hijo», exclamó, apretando los puños hasta que sus uñas penetraron su piel. «¿Qué estás dispuesta a perder?», preguntó la sombra, su voz suave como un susurro. «Podrías unirte a ellos, podrías dejarlos salir». «No quiero eso», murmuró Laura, aterrorizada por la perspectiva. «Tengo que salvar a mi hijo». Pero el sacrificio comenzó a dibujarse en su mente. Cada rostro de un niño que nunca había tenido la oportunidad de jugar, de vivir. Laura se preguntó si podría salvarlos a todos a un costo, a un precio que podría desgarrarla. Decidió dar un paso hacia la luz del altar, mientras el viento aullaba a su alrededor, enfurecido. Era la única opción. Lucharía con todo lo que tuviera. El aire se volvió denso. Las sombras parecían acercarse, queriendo llevarla a su propio abismo. «Solo si estás dispuesta a traicionar tu propia alma», clamaron, sus voces transformándose en gritos terribles. El altar brilló con un resplandor que iluminó todo el paisaje, y en ese instante Laura se dio cuenta de que tenía dos decisiones: aferrarse a la luz y con ello arriesgar el sacrificio de su propio ser, o unirse a la oscuridad y perderlo todo. La pregunta resonaba en su mente como un tambor. ¿Qué harías por salvar a tu hijo? Antes de que pudiera decidir, un grito desgarrador emergió del bosque. Era Hugo. El pánico la dominó. «¡Hugo!», exclamó sintiendo que el tiempo se detuvo, y allí, entre las sombras y la luz, se encontraba el verdadero horror. ¿Podría arriesgarlo todo por el amor de su hijo? ¿O se vería atrapada en un destino del que nunca podría escapar? Las sombras se alzaron, y en su afán por consumir, atravesaban cada rincón del bosque. El juego estaba a punto de comenzar, y Laura se dio cuenta de que la batalla sería entre su deseo y el sacrificio más oscuro que podría imaginar. Estaba dispuesta a adentrarse en la oscuridad para rescatarlo, incluso si eso significaba perderse a sí misma. El tiempo se deslizaba y cada segundo contaba. Todo se volvía más aterrador. «No puedo fallar», pensó mientras el crujir del suelo la advertía de la inminente catástrofe. Así comenzó el descenso hacia lo desconocido. La luz del altar se intensificó, llenando el bosque de un resplandor sobrenatural que parecía desafiar la oscuridad que lo rodeaba. Pero, a pesar de su brillo, las sombras no retrocedieron. Al contrario, se retorcían, más agresivas, como si estuvieran ofendidas ante la resistencia de Laura. El aire se volvió espeso, y el olor a tierra mojada y descomposición la invadió, desatando un torrente de recuerdos olvidados. «¡Hugo!», volvió a gritar, su voz resonando con desesperación, pero el eco solo fue respondido por las risas infantiles que se transformaron en un lamento colérico. De repente, una forma conocida emergió del bosque, y su corazón se detuvo. Era su madre,
su figura dibujada en la penumbra, con ojos vacíos y una sonrisa que no era suya. —¿Laura? ¿Por qué no vienes a jugar? —susurró mientras sus manos extendidas temblaban con una incertidumbre inquietante. Laura sintió que su cabeza giraba. El aliento se le escapó. La visión de su madre, perdida en la neblina de la corrupción, la llenó de horror. —¡No! ¡Te has perdido! —gritó Laura, apretando los ojos con la esperanza de hacerla desaparecer. Pero al abrirlos, ahí seguía, junto a sombras grotescas que tomaban forma, sus caras distorsionadas por el dolor. —No puedes salvarlos si no me salvas a mí primero —dijo su madre, el eco de su voz reverberando en el aire. —Ese es el precio que debes pagar. Las palabras desgarraron a Laura y la intrincada red de sombras aumentó, acercándose, envolviéndola en un abrazo helado. La tentación era fuerte. Cuánto había deseado rescatar a su madre del más allá, pero buscarla significaba dejar a Hugo. Laura luchaba con la decisión, desgarrada entre dos amores, como si el bosque quisiera fisurar su alma entre la luz y la oscuridad. —¿Por qué te aferras tanto a los vivos? —continuó la sombra de su madre, burlona y seductora. —Todos están atrapados aquí, Laura. Ven y únete a nosotros, jamás estarás sola. Las risas resonaban como un canto de sirenas, aterciopeladas y dulces, pero Laura sabía que detrás de cada risa había una advertencia. El bosque latiendo a su alrededor parecía ansiar su entrega, como un monstruo que alimenta su hambre con el miedo de los perdidos. —¡Hugo! —volvió a gritar, y su voz se rompió en el aire. En ese instante, la matriz de voces capturó sus pensamientos y le mostró visiones enloquecedoras. Un montón de niños atrapados, anhelando ser liberados, pero condenados a sufrir eternamente en el silencio del bosque. —No puedo dejarte ir —murmuró Laura, cada palabra un grito de resistencia. Su corazón se inundó de amor, y recordó las risas y la alegría antes de perder a su hijo. Los rostros felices de los otros niños comenzaron a fusionarse con el rostro de Hugo, y su mente quedó estancada. El altar comenzó a titilar, pulsando con una energía oscura. —Debes decidirte ya —retumbó una voz, más fuerte que las otras, y Laura sintió que el suelo vibraba. Las sombras se agolpaban, con una fuerza que la mantenía cautiva, incapaz de moverse. Su hora se acercaba, y la apremiaban a elegir. Rondando preguntas en su mente, el terror creciente le heló la sangre. Si elegía dos almas, ¿qué pasaría con las otras? ¿Preferiría estar con su madre o entregar su alma al dolor eterno por su hijo? Sabía que solo el sacrificio podría salvar a uno, pero ¿a qué precio? Mientras el sudor le corría por la frente, se obligó a pensar. Recordó nuevamente las palabras de su madre, sobre el amor más allá de la muerte, sobre el sacrificio puro. Lo hace un ser humano, un acto de amor verdadero. El grito desgarrador de Hugo resonó por segunda vez, esta vez mudo en su agonía. ¡Mamá! Buscando la fuerza en lo más profundo de su ser, Laura cerró los ojos una vez más. —No te dejaré ir, hijo. Haré lo que sea necesario. Se encaminó hacia el altar, sintiendo que la oscuridad giraba a su alrededor. Las sombras se abalanzaron, pero ya no eran serpientes. Ahora eran dragones de fuego y desesperación. Ella lo sabía. El sacrificio llegaba. La determinación ardía dentro de ella. Entonces se escuchó un grito. ¡Sálvanos! Resonó desde todas direcciones, y Laura comprendió que no solo Hugo eran el objetivo, que un precio debía ser pagado. La oscuridad ansiaba su alma, pero había miles de voces suplicando ayuda. El destino estaba más en sus manos de lo que imaginaba. Todo se detuvo, el tiempo en suspenso, antes del desenlace. ¿Pero puedes realmente hacer eso? Se burló la sombra de su madre al acercarse, un halo siniestro de terror a su alrededor. Laura respiró profundamente. Se sintió más fuerte conforme la luz comenzaba a desvanecerse.
Todo o nada, dijo, y alzó su voz al unísono con el coro de almas. Pero ¿qué pasaría cuando las sombras finalmente reclamaran su parte? Las sombras se agitaron como si la luz del altar fuera un imán que las atraía. Laura sintió que el mundo colisionaba a su alrededor. Gritos inaudibles se entrelazaban con sus pensamientos, mientras el aire se tornaba aún más denso. La furia de las entidades presentes la sometía, haciéndola caer de rodillas. No puedo, musitó mientras miraba la figura de su madre acercándose lentamente. Aunque su rostro se retorcía con el dolor del pasado, sus ojos vacíos brillaban con una extraña claridad. Ven, Laura, la vida aquí es hermosa. Si te unes a nosotros, nunca más sentirás dolor. El eco de sus palabras la atravesó como un susurro seductor. Laura cerró los ojos por un momento, permitiéndose el escape de la realidad. Recordó los días pasados, las risas de Hugo, las historias que le contaba. Pero la imagen de su madre lo superaba todo. Esa figura ya no era la mujer que conocía, sino un reflejo distorsionado que buscaba consumirla. «Esto no es amor», gritó Laura, luchando contra el tirón de la oscuridad. El altar comenzó a iluminarse más intensamente, pulsando como un corazón atormentado, creando un contrapeso a la voracidad del bosque. Con cada pulso, sentía como si su propia vida se deslizara como agua entre los dedos. «¿De verdad crees que puedes escapar?», retumbó la voz de su madre. Un escalofrío le recorrió la espalda al escuchar ese tono antiguo, que al mismo tiempo era familiar y ajeno. «Las almas de los perdidos son nuestra comida, y tú también te has perdido». En ese momento, una ráfaga de viento helado la hizo temblar. Las sombras danzaron a su alrededor. Sus caras retorcidas asumían formas grotescas que reflejaban su propio sufrimiento. Laura sintió pánico, como si cada grito de auxilio en el aire se dirigiera a ella, un eco que la culpaba de su inacción. «¡Hugo!», volvió a gritar como si esto pudiera romper el hechizo que la mantenía atrapada. El eco de su voz se desvaneció, pero una chispa de esperanza se encendió en su interior. Recordó que en su pecho llevaba el latido del amor por su hijo. Esa luz, esa chispa, podía ser su arma más poderosa. «Yo no soy una sombra, soy su madre», exclamó. Las palabras quemaban sus labios, llenas de una fuerza inesperada. La figura de su madre vaciló, como si las sombras se tambalearan ante la realidad de su afirmación. El altar empezó a girar en sentido contrario, como un torbellino de energía renovada. Laura se puso en pie, desafiando a las sombras que intentaban devorar su voluntad. Las risas se convirtieron en gritos de terror, ya no felizmente burlonas. Eran el reflejo de su propia desesperación. «Tienes que elegir, Laura», gruñó la sombra de su madre con una voz múltiple, distorsionada y llena de rabia. «Si no lo haces, perderás a ambos». Y en ese instante, mientras la oscuridad intentaba envolverla nuevamente, vio a Hugo al fondo, su carita sonriente emergiendo de las sombras. «¡Mamá, aquí!», gritó, con los ojos llenos de lágrimas. La visión la golpeó como un rayo. ¿Qué camino elegiría? ¿Salvar a su hijo o luchar por el rescate de una madre perdida? Laura respiró hondo y se dirigió hacia el altar una vez más. Pero esta vez, en lugar de pedir, avanzó como una hermana valiente de la ira eterna. ¿Es esto lo que merecen? ¿Seguir en esta oscuridad sin fin?, retó a las sombras. Se sentía más fuerte, más decidida que nunca. ¿Qué pasará si decido liberar a los demás, a esos niños atrapados?, preguntó, preparándose para la respuesta. Las sombras apenas podían contener su furia. «No puedes rescatar a todos sin perderte a ti misma. Esa es la ley de este bosque. No hay salvación sin dolor», murmuró un coro de voces. Laura sintió un escalofrío. Estaba a punto de enfrentar algo que podría devastarla por completo. Sin embargo, su corazón latía poderoso. «Si sacrifico mi alma, ¿quién salvará a Hugo?», recordó, y una verdad amarga le punzó el pecho. Ella podía vivir su vida en soledad,
pero jamás podría soportar la idea de perder a su hijo en el laberinto de sombras. La energía en el altar parpadeó frenéticamente, un presagio de lo que estaba por venir. Atraída por esa luz, Laura se lanzó hacia adelante con fuerza renovada, lista para aceptar la oscuridad. Pero sus palabras quedaron atoradas en su garganta, porque justo entonces una voz diferente surgió entre las sombras, una risa suave que desestabilizaba lo que conocía. «¿Quizás no necesitas perderte para salvarlo?» Era una voz firme, llena de poder. Laura sintió que la neblina se disolvía, pero la pregunta era, ¿podría confiar en esa voz o era otra trampa que el bosque había tejido? La tensión se cortó en el aire, y ese nuevo giro de eventos dejó una sola pregunta resonando. ¿Podría Laura realmente desafiar el destino que el bosque había marcado para su alma? Laura permaneció en el centro del altar, el corazón latiéndole con fuerza, cada pulso una mezcla de temor y determinación. La figura de su madre parecía desvanecerse y reconstituirse en un ciclo interminable de desesperación. La voz que había surgido del abismo resonaba en su mente y una pregunta inquietante emergía. ¿Quién era realmente esa voz tan seductora? «¿Cómo puedes hablarme de salvación si todos aquí están condenados?», replicó Laura, manteniendo firme su posición. Las sombras se retorcieron, como si intentaran responder a su retórica, pero solo produjeron un chillido ensordecedor que reverberaba por el bosque. «Tu madre fue una de nosotras. Nunca se fue. Ella eligió este destino por amor», anunció la voz nuevamente, su timbre envolvente y casi maternal. Laura sentía su piel erizarse, pero en su interior había una chispa que no estaba dispuesta a extinguirse. «No, mi madre no eligió esto, fue atrapada», gritó, la rabia llenando su voz. Las sombras se agitaron, y pudo sentir su curiosidad, algo que se transformó rápidamente en furia. Era una especie de entropía emocional. Su desesperación estaba echando raíces y provocando estragos en las entidades que la rodeaban. «Las sombras son una extensión de lo que somos. No puedes pelear contra tu propia esencia», la voz murmuró suavemente. «Tu amor por Hugo es un ancla, pero también una debilidad. La oscuridad se alimenta de dudas, Laura. Es hora de que elijas». Mientras ello ocurría, el rostro de su madre tomó una forma más clara, pero con un grotesco matiz. «Lucha, Laura», susurró, y su voz se mezcló con el murmullo de las sombras. «¿Qué es un amor que no puede salvar? ¿Qué merece más, la elección de un tiempo perdido o la vida de un hijo?» Los ecos de sus palabras invadieron su mente. Podía sentir la presión, ambas fuerzas tirando de ella. Por un lado, el amor hacia Hugo. Por otro, la promesa vacía de rescatarlos a todos en el bosque. «¿Quién te dice que no hay otra salida?». La voz del bosque volvió a interrumpirla, un aire de desafío en sus palabras, casi burlón. «Las sombras guardan secretos que, si se revelan, pueden desatar lo que llevas dentro. Pero eso depende de ti». Laura sabía que cada segundo contaba, vidas estaban en juego. Decidida, apretó los ojos con fuerza, tratando de limpiar la neblina de sus dudas. «Voy a rescatar a Hugo, y si eso significa enfrentar lo que hay detrás de ti, así será». Esa afirmación resonó a su alrededor y por un momento la luz del altar brilló más intensamente. Sin embargo, las sombras arremetieron como un torbellino, creando una atmósfera viciada, oscura y opresiva. «No puedes, Laura. No hay salvación sin sacrificio. Tú misma lo dijiste». En ese instante, el altar comenzó a vibrar violentamente, como si estuviera respondiendo a su desafío. Unos estremecimientos profundos la atravesaron, y entonces comprendió. Era un hilo que unía a todos allí presentes, las almas perdidas, los niños y la propia esencia del bosque. Entonces, desde la oscuridad, un niño apareció, asomando su rostro dentro de una neblina tenebrosa.
Era uno de los que había sido tragado por este lugar. «Mamá», murmuró con un llanto apenas audible. Pero su presencia era un ancla emocional, un recordatorio de que no todo estaba perdido. «¿Hugo?», preguntó Laura en estado de shock. Su corazón se detuvo un instante, pero el niño solo asintió lentamente, su figura desvaneciéndose en la oscuridad entre suspiros de angustia. «¡Hugo!», gritó Laura extendiendo sus brazos, pero su llamado se desvaneció como sílaba ante el inminente horror. Y justo cuando la desesperación la dominaba, las sombras comenzaron a formar un túnel oscuro, una abertura de promesas y amenazas por igual. «Ese es el camino que eliges», resonó la voz, con una mezcla de pésame y burla. Laura sintió que el peso de las decisiones se cernía sobre ella. Al final del túnel vislumbró una luz. ¿Era la salvación o solo la ilusión de su mente? En un acto de desesperación, dio un paso hacia adelante y el bosque se estremeció. «¿Estás lista para conocer la verdad detrás del sacrificio?», susurraron las sombras, mientras un abismo oscuro se abría a sus pies. ¿Era la verdad un camino a la salvación o su condena definitiva? Laura no lo sabía, pero no podía dar marcha atrás. El destino del bosque y su propio hijo pendía de un hilo, y ella estaba a punto de descubrir que, en ese lugar, las elecciones tienen un precio más alto de lo que uno podría imaginar. Laura dio un paso hacia el túnel, el aliento entrecortado y una mezcla de miedo y esperanza burbujeando en su pecho. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, pareciendo pulsar con vida propia, como si celebraran su decisión. Con cada segundo que pasaba, el eco de su propia voz resonaba en su mente. «¿Qué precio pagaré por salvar a Hugo?». El túnel se cerró detrás de ella, engullendo la luz del altar y dejando solo la oscura penumbra por delante. El aire se volvía más denso, cargado con un hedor a humedad y descomposición. Las paredes parecían moverse, como si el mismo túnel intentara atrapar a Laura y llevarla más profundo en la oscuridad. A medida que avanzaba, comenzó a escuchar susurros. Eran tenues al principio, pero crecieron en intensidad, mezclándose con risas burlonas que parecían venir de todas direcciones. «Vas a descubrir lo que no deberías», se burlaban las voces. «Tus pasos son los de una madre condenada». Laura rechinó los dientes. No podía dejar que las palabras la desanimaran. En su mente, la imagen de Hugo, con su dulce sonrisa, la empujaba hacia adelante. Tenía que llegar a él. Tenía que salvarlo. Después de lo que pareció una eternidad, caminando entre sombras, se encontró ante una entrada. Era una sala amplia, la cual emanaba un resplandor azul eléctrico que iluminaba los contornos de extrañas figuras en las paredes. Cuerpos atrapados en una lucha eterna, sus rostros congelados en expresiones de terror y desesperación. Laura sintió que lo que había allí no eran más que almas perdidas, sombras de lo que una vez fueron. En el centro de la sala, una figura se alzaba. Era una mujer, o lo que quedaba de ella. Su rostro era un reflejo de lo que pudo haber sido, un par de ojos vacíos que emanaban un conocimiento oscuro. «Has venido a buscarlo, ¿verdad?». Su voz resonó, profunda y tenebrosa. «Déjamelo ir», gritó Laura, sintiendo cómo su valor comenzaba a flaquear ante la visión de esa sombra. «Sé que está aquí, muéstramelo». La figura sonrió, una mueca cruel que revelaba más de lo que ocultaba. «Hugo no es el único que está atrapado aquí. Cada niño, cada madre, todos los que han cruzado este umbral llevan consigo un pedazo de dolor. Estás dispuesta a hacer lo que sea necesario para liberarlo, incluso si eso significa perderte a ti misma». Las palabras de la figura hicieron eco en sus oídos. Laura comprendió que el camino que había elegido implicaba no solo su sacrificio, sino también enfrentarse a sus propios miedos. Tenía que decidir. ¿Qué estaba dispuesta a entregar para recuperar a su hijo?
Las sombras comenzaron a girar a su alrededor, danzando y haciéndose más densas. Cada elección trae un costo, murmuraron en un coro de voces eternas. ¿Qué estás dispuesta a dejar atrás? Laura sintió un frío que la caló hasta los huesos. Tenía que actuar rápido. No me importa lo que tengáis que ofrecer, lo quiero de vuelta. La desesperación llenó su voz, y, aún así, sabía que la fuerza que enfrentaba era mayor de lo que podía imaginar. Con cada palabra, la figura comenzó a desgastarse, mostrando más de su grotesca naturaleza. Entonces, deberás adentrarte en las profundidades de tu propia oscuridad, dijo, mientras una risa llena de malicia resonaba en el recinto. ¿Acaso te atreverás? Laura cerró los ojos y respiró hondo. Las visiones de su madre, del terror y del amor la invadieron. Sabía que el sacrificio era inevitable, pero la duda la asediaba. ¿Sería suficiente? Una oleada de energía vibró a su alrededor, y con un grito desgarrador, el túnel se tambaleó. La arena del tiempo se deslizaba entre sus dedos, y mientras abría los ojos, el eco de su decisión resonó en el aire. Al seguir el camino hacia el centro de ese abismo, las sombras comenzaron a transformarse en figuras familiares. Entonces, Laura vio algo. Una imagen encapsulada en cristal, una risa que hacía eco en su mente. Era Hugo, pero también había otros. La pregunta permanecía en el aire. ¿Podría liberar a todos ellos sin perder su propia esencia en el proceso? El terror era inminente. A medida que las sombras la rodeaban, la figura de su madre asomó por un segundo, y Laura comprendió la verdad. El precio a pagar por el amor puede ser más alto de lo que jamás imaginó. Podría arriesgarlo todo por un pequeño destello de esperanza en la oscuridad. El bosque temblaba, las sombras retumbaban con fuerza mientras Laura se adentraba en el núcleo de la oscuridad, donde la figura de la mujer permanecía como un guardián oscuro. «Todo sacrificio tiene su precio», repitió la figura. Su voz era un eco de antiguas promesas y advertencias, pero Laura no podía permitir que el miedo la detuviera. «¿Qué tengo que hacer para rescatar a Hugo?», preguntó con firmeza, su determinación iluminando la oscuridad a su alrededor. Necesitaba respuestas, y este era el momento cumbre de su viaje. La mujer sonrió, pero no era una sonrisa amable. «No hay forma de devolver lo que has perdido sin arriesgar lo que más amas». Laura sintió su corazón latir con fuerza en su pecho. Entendía que debía enfrentarse a sus peores temores, a sus propios demonios. «No me importa lo que tenga que perder, haré todo lo posible por él». Las sombras danzantes comenzaron a tomar forma. Figuras de almas atrapadas que se retorcían en sufrimiento, cada rostro reflejando el dolor de aquellos que habían sido devorados por el bosque. Laura sintió el peso de su propia elección, pero no podía dar marcha atrás. Cada vida aquí tiene un costo. Si decides liberar a estos niños, deberás ceder parte de tu alma en el proceso. Serás una de nosotras, una guardiana del dolor, advirtió la mujer, su tono lleno de burlona tristeza. Laura no vaciló. Su amor por Hugo superaba cualquier miedo o precio que tuviera que pagar. «Lo haré. No dejaré que este lugar devore a más inocentes». La figura se desvaneció en un giro de sombras, y en ese mismo instante una luz brillante emergió del altar. Era un destello de esperanza, un recordatorio de su amor inquebrantable. «Tu corazón es tu mayor poder», resonó la voz de su madre en su mente. Laura respiró hondo y extendió sus manos hacia la luz, sintiendo que sus raíces familiares mantenían su voluntad firme. En un acto de fe, pronunció un antiguo encantamiento que había aprendido de su madre, palabras llenas de amor y sacrificio. Las sombras se abalanzaron sobre ella, pero Laura se mantuvo en pie. «Libero a todas las almas perdidas, que encuentren la paz que merecen».
Un rugido ensordecedor resonó mientras la luz chocó con las sombras. Las figuras atrapadas comenzaron a gritar, no de dolor, sino de liberación. Cada niño que había sido consumido, cada madre que se había perdido en el bosque, emergió de la oscuridad en un torbellino de luz. Laura sintió cómo una parte de su esencia se desvanecía, pero cada fragmento que partía de ella se convertía en un hilo de luz, extendiéndose hacia cada alma y liberándola del caos. En medio de esa explosión de energía, buscó a su hijo, su imagen brillando en la distancia. Hugo estaba allí, con sus ojos grandes y asustados. «¡Mamá!», clamó, extendiendo sus brazos. Laura sintió que el dolor de la pérdida y el sacrificio se convertían en pura determinación. «¡Voy a salvarte!». Sin embargo, la oscuridad se retorció furiosamente, como si el bosque supiera que su tiempo se estaba agotando. «No puedes escapar tan fácilmente», rugió la voz de la mujer, ahora furiosa. «No me detendrás», gritó Laura, atrayendo toda la luz que le quedaba. La conexión con Hugo la hizo más fuerte, y su amor se convirtió en un faro que ahuyentó las sombras. Las figuras de los niños liberados se unieron a su luz, formando un ejército de resplandor. «¡Vamos, juntos!», exclamó Laura, y con un coraje renovado condujo a las almas hacia la salida del laberinto de sombras. El bosque tembló mientras se abría un camino hacia la salvación. Al llegar a la frontera de la oscuridad, Laura y Hugo se encontraron. La luz envolvió a ambos, llenándolos de calor y seguridad. Laura se agachó y lo abrazó con fuerza, sintiendo el latido de su pequeño corazón junto al suyo. «Te tengo, susurró, lágrimas de alivio cayendo por sus mejillas. Pero el desenlace no había terminado. La mujer, llena de furia, se abalanzó sobre ellos, intentando consumir la luz que habían creado. «¡No pueden irse! ¡Este bosque es mi reino!», gritó, pero Laura se opuso con todas sus fuerzas. «¡No estás atrapándonos más! ¡Tu tiempo ha terminado!», gritó mientras la luz resplandecía más intensamente. Laura sabía que el sacrificio la había dejado vulnerable, pero la unión con su hijo era más poderosa que cualquier oscuridad que intentara atormentarlos. Con ese grito liberador, Laura sintió como la energía del bosque empezaba a desvanecerse, las sombras desgarrándose en un torbellino de luz. El sacrificio había sido real y profundo, pero había realizado lo imposible, liberado a innumerables almas y recuperado a su hijo. La mujer lanzaba maldiciones, desmoronándose en las sombras, mientras el bosque se comenzaba a desvanecer, transformándose en una luz brillante que llenaba de esperanza el aire. «¡Estamos libres!», exclamó Laura, abrazando a su hijo, quien sonreía mientras las sombras se evaporaban. El bosque había sido purificado, y la oscuridad que había seducido a tantos perdidos se convertía en recuerdos lejanos. Mientras salían del bosque, Laura sintió que una parte de su alma había quedado allí, una parte que siempre honraría las almas de los perdidos, pero había ganado algo aún más poderoso, la vida llena de amor que compartía con su hijo. Regresaron a su hogar, donde el sol brillaba más puro que nunca, y el aire era fresco con la promesa de un nuevo inicio. Laura miró a Hugo y se sintió completa. Había enfrentado su mayor miedo, había luchado en la oscuridad y había encontrado su camino hacia la luz. La vida no solo continuaba, sino que florecía, y aunque el bosque seguiría siendo un lugar lleno de historias y ecos, Laura sabía que el amor siempre tendría la última palabra. «Es hora de construir recuerdos», exclamó sonriendo, y mientras lo hacía, la luz del nuevo día iluminó todo a su alrededor, guiando a Laura y a Hugo hacia un futuro brillante, lleno de posibilidades. Ahora un mensaje importante para ti. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas.
Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar al canal con estas acciones. Te esperamos.